Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz y bendecido sábado. Acá por Buenos Aires fresco, parece una tarde de otoño, muy bonito el clima, así con saquito, tomando un tecito. Y bueno, acá compartiendo con ustedes, con los que se puedan conectar ahora en el vivo y si no los que lo van a ver después, esta lectura en vivo. Estamos, hola, hola, voy saludando a quienes se van conectando, Patricia, Gaby, Dorm. Bueno, me encantaría saber el nombre, así no te digo Dorm, P, J y A. Bueno, los voy saludando, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Y bueno, que me acompañen en esta lectura. Estamos disfrutando de la sabiduría de El Kybalión, 3 iniciados, filosofía hermética del Antiguo Egipto y Grecia. Y bueno, habíamos quedado en el capítulo 3, si les parece. Doris, hola Doris, un beso, así no te digo todo, no sé qué. Bueno, les mando un beso grande y bueno, espero que puedan acompañarme el tiempo que puedan en esta lectura y si no, lo ven después en Instagram o en YouTube. Recuerden que en YouTube tienen la posibilidad de frenar el video y continuar en otra oportunidad. Instagram creo que no, tienen que ver el video entero y si se van tienen que volver de cero, bueno, es medio lío. Así que yo les recomiendo que si no lo pueden ver completo, lo vean después en YouTube, que YouTube les permite parar y bueno, y lo pueden continuar en otra oportunidad. Hola, hola Patricia, en Misiones también, un sábado hermoso, sí, fresquito, otoñal diría, desde ayer que estamos con un frío bonito. Sandra, besitos Sandra, qué lindo, desde Chaco. Bueno, acá está mi hermana, la saludo, Gaby, un beso. Creo que estás en el trabajo ya, si no me equivoco. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Quedamos en el capítulo 3 y es transmutación mental. Hay una frase inicial que dice: la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mas no debe suponerse que los antiguos fueran unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y sus conocimientos de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y que sobre todo en ciencia psíquica, lo que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que, además de la química, astronomía y psicología, esto es la psicología en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de la psicología trascendental titulada psicología mística.
Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de la ciencia moderna. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Webster. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc., entre otros. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de alquimia mental, y si prefieres el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el del mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de la naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esta transmutación, que no es otra cosa que la magia, de lo que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero cerca de la cual daban pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posición del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentalistas más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos y otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ni un ocultista, sea de la escuela que fuere. Las mejores instrucciones aseguran que sus estudiantes que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justificaban su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que, por el contrario, permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo del Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. Mas los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, los iniciados o instructores, pues pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc.,
son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual se basa esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás, y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que la rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de la mente de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras estas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obrita indicaremos los principios básicos en los que se fundamenta la transmutación mental, de tal manera que todos los que estudien puedan comprender las leyes a que obedecen, y poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y se desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras del Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximum de desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada es firme, nada duradero, fijo o sustancial, nada permanente, todo es cambio. Wow, si lo sabremos que todo es cambio, ¿no? Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas.
hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres, algunos de los que han denominado Dios, otros divinidad infinita y eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de el todo, cuyo término nos parece el más amplio de lo que pueda emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando, debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en ese intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a gritar y girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y si llegan hasta atribuirle malas cualidades como los celos, susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Creemos deber iniciar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidades, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros
La especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables. Permitásenos la palabra, está entre paréntesis. En tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos más para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos como con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación os invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, el Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible, el Kybalión. Mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto, el Kybalión. La raza humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respecto del todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. El todo, voy a hacer acá un paréntesis porque yo no sabía qué significaba la palabra incognoscible. Entonces lo busqué y lo puse en lápiz y bueno, para el que no lo sabe, como me pasó a mí, incognoscible significa que no puede ser conocido o comprendido, como por ejemplo la creación del universo es hoy una realidad incognoscible. Esto yo lo saqué del diccionario, no está en el Kybalión, pero bueno, vale la aclaración, para aquellos como yo que no sabía exactamente qué significaba la palabra incognoscible. Bien, acá hay un punto que dice, 1, el todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás. Y algo no puede nunca surgir de nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir porque siempre, porque no hay que pueda destruirlo y jamás pueda dejar de ser ni aún por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno en que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en el poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder porque no hay otro que el suyo. 3.
El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor, bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora. El todo, a lo que es ahora el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable o condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender o a asustar porque no tratamos de embarcaros en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, que a todos llegaremos a su debido tiempo. Veamos en torno de nosotros eso que se llama materia, la que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es, pues, el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden hacer de ciega energía, por las razones dadas en un momento. Nada puede surgir más alto en su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría eso que se llama mente y vida. Y ambas sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí y no. Es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. Mas, ¿qué clase de vida y mentalidad significáis? Preguntaréis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a las fuerzas puramente mecánicas o a la materia. Mente infinita y viviente si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncia la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu.
Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, el Kybalión. El todo es espíritu. Mas, ¿qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la finita mente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendamos por mente y vida, como estas últimas a la energía y a la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podamos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procedemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo, entonces. ¿El universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en un continuo cambio, y de todas maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto del todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según lo que ya hemos visto. Y aunque si fuera, no podría cada partícula del universo estar segura del ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo o fuerza ciega, o ser un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo, y reconocido que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todos eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos de «Yo soy Dios», sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como es arriba, es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos, pues, de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto, lo mismo que cualquier otro problema. Veamos. En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre?
Primero puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no nos sirve porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación, acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matrix de la madre. Mas esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso habría una sustracción de una sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro, la creación mental. Al creer en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se produce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y de ahí que esta descripción coincide tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales que nos enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear materias, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos ya visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De ninguna manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. Mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debéis fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos, el Kybalión. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos, el Kybalión. El principio de género o generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que fuere, el principio de género está allí manifestando. Y esto es verdad aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y la del espacio.
Él es la ley de la cual todas las leyes proceden, y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuanto el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia, y consecuentemente él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría pareceros un tanto chocante si la oís por primera vez, mas otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal, y así habréis conocido instintivamente el principio de género en el universo. ¿No es así? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece de cierta manera aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo ésta donde comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre y aún más, elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si preferís las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz, todas las cosas nacen, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje, es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde se crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudaros a concebir esto propiamente el aplicarlo a la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, en cierto sentido, permanece aparte de la creación de vuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, acordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos, si estáis en reverencia instintiva hacia padre y madre... vamos de nuevo. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos, sintáis una reverencia instintiva hacia padre-mente? ¿Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza, os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser? Es a vuestra madre mente a quien os estáis estrechando, como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circula, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos, y aún muchos mayores que él. Y aunque hay millones y millones de tales universos que existen en la mente del único, y aún en nuestro sistema solar, hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres respecto de los cuales somos como las amebas con respecto del hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre, y éste jamás ha soñado que pudieran existir. Mas a pesar de esto, estos seres fueron en un tiempo los que nosotros ahora, y seremos un tiempo más como ellos y aún superiores,
porque tal es el destino del hombre, a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aun en el sentido relativo. No es sino nacer en una vida nueva, y ascendemos, y seguimos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines, antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad de todo ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y mientras tanto, permanezcamos tranquilos y serenos. Estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, los hijos están en su hogar, el Kybalión. No hay nadie que no tenga padre o madre en el universo, el Kybalión. Vamos con un último capítulo, capítulo 6, la paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto, vano y presuntuoso, que se estrechará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esa manera triunfa. El adeptado consiste no en sus sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores y vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Esa es la paradoja del universo, lo que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ellos acordemente, aunque no tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservar siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundiros en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad.
Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto de esta paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recordamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguran de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias o semiverdad. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Leedla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto se contiene es una pura ilusión, una irrealidad contra cuya idea se resuelve instantáneamente. Pero esto, tal como otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que todo lo que es mudable o que cambia, que es finito o insustancial, debe estar ligado a la idea de que un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál pueda ser nuestra creencia respecto de la naturaleza de ambos. Filósofos metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que los que os son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda parecerlo algo contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio. El universo se encuentra en este caso, sea cual fuera el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia o bien se trate de una creación mental en la mente del todo, eso es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinar cualquiera otras concepciones y ver si existe alguna que no lo admita. Mas el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo y que miran a través de las mortales
facultades, el universo es ciertamente real y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos que a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular. Golpeemos una piedra y sintamos el impacto. Parece ser real a pesar de ello. Sabemos que no es más que lo que ya está expuesto, pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia constituida por electrones, materia de la cual está también hecho nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada ni de pie ni de la piedra absolutamente. Además, el ideal que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? O para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos reconocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más alto, para que lo que pudiéramos conocer de otra manera, por experiencia o actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de que las cosas finitas, pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la ilusión. De manera pues que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida, conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, aunque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ella. Lo que está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos, pues, inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita, y nada existirá que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros, y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza incognoscible de lo profundo, y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos que materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano, aunque sepamos que no es sino un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente girando unas en torno de otras en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de estas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza,
unidades son los electrones, no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo, y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla como lo hacen todos los maestros en mayor o menor grado, aplicándole las fuerzas superiores. Cometeríamos una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos sí negar su dominio sobre nosotros, está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos y nos liberamos de las leyes inferiores aplicando las superiores, y solo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar de la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma, del cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses y que existen muchos grandes del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado incognoscible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado deben inclinarse hasta la ley y son como nada ante los ojos del todo. Así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atributos por el hombre a sus dioses, están sujetos y sirven a la ley. Imaginar la presunción del mortal de nuestra raza, cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias o ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simplemente creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsista el universo, subsistirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o esqueleto del universo el que se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o según sus más recientes noticias, que es energía en el último análisis. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer, quien postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual se producen todas las cosas. En realidad, los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se ha promulgado, y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto millares de años antes y que más reencarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el año 500 a.C. Y si consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en las encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto de la evolución y el ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que todo es mente,
de que el universo es mental sostenido firmemente en la mente del todo, y que encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello, si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció en los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, el mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos. La ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto que se ha metido en busca de la realidad. El objetivo de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que el hombre concierne, como lo serían bajo las hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo, en su aspecto externo, está siempre cambiando y es transitorio, y por consiguiente está desprovisto de realidad sustancial. Pero, y nótese el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis, estamos obligados a obrar y a vivir como si estas cosas fueran fugaces, fueran reales y sustanciales. Con esta diferencia siempre que según las doctrinas se ignora el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esta clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica de las leyes resultantes. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Pero no se caiga en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha el semisabio, aquella que lo convierte en un ser hipnotizado por la aparente irrealidad de las cosas, de modo que camina de un lado para otro, como soñando, viviendo en un mundo de entresueños, ignorando la vida diaria y su trabajo. Finalmente, se destrozará contra las rocas y se disolverá en los elementos en razón de su locura. Más bien, seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, la superior contra la inferior, y por el arte de la alquimia de transmutar lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esta forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la semisabiduría, que es la locura e ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, mediante mediante la elevación a los superiores. Recuérdese siempre que la transmutación y la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas antedichas pertenecen al Kybalión y son muy designias de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino
y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Léase el mensaje del Kybalión y sígase el ejemplo del sabio, evitando el error del semisabio, quien perece en razón de locura. Bueno, es bastante difícil para el que lo escucha por primera vez. Es como un poco trabalengua, ¿no? Como muy repetitivo, pero creo que los que estamos en esto como que ya lo vamos como comprendiendo con un poquito de entendimiento, ¿no? Como que se va entendiendo como un poquito más. Igual les digo, esta es la tercera vez que lo leo y hay cosas que todavía me cuestan, pero es como que entiendo, ¿no? O sea, esto del todo, que esta frase tan dicha, que somos el todo, queda claro, ¿no? Y como que el universo y todo lo que vemos no existe sino, o sea, existe más allá del todo, o sea, el todo es el todo y todo lo demás es mental. Entonces, el principio fundamental, que es el que más hay que prestarle atención, es el del mentalismo, porque creo que es la base, bueno, acá lo dice, ¿no? Es la base de todo en realidad. Así que es para leerlo, es para escucharlo y volverlo a escuchar, porque ahora que se está hablando de la quinta dimensión, de la ascensión, del cambio planetario, de la ascensión del planeta, de que no somos los únicos, que el planeta Tierra no es el único, que hay universos, que hay galaxias, que hay seres de otros, que venimos de las estrellas. A mí eso ahora, con esta lectura, ¿no? Con esta tercera lectura, es como que me hace mucho más sentido, ¿no? O sea, no creernos que somos los únicos, que estamos acá. Sí, estamos acá en el planeta Tierra, pero que no somos los únicos. Eso es lo que a mí al menos me queda más que claro ya. Más allá de leerlo de nuevo en el Kybalión, es como que ya, de alguna manera es como que ya lo recordé, ya lo reconocí, y ya me hace sentido de que no somos los únicos, que no somos finitos, que somos infinitos, que esto solamente, como suelen decir ahora, un videojuego que estamos jugando, que hemos venido a este planeta escuela a aprender y a llevar la información a ese todo, y que bueno, que venimos a integrar, ¿no? Porque estuvo la parte, si vemos o leemos un poco de los lemurianos, de los atlantes, nos falta integrar la parte de comprender y integrar la parte del espíritu, ¿sí? Cuerpo, mente y alma. Cuerpo, creo que empezó con Lemuria, mente es lo que trató de poner Atlántida, y alma o espíritu es lo que estamos poniendo ahora. Es esa la integración por la cual estamos nosotros ahora encarnados, para unificar, para integrar esos tres aspectos. Esa es nuestra misión hoy por hoy. Y eso es a lo que vamos, ¿sí? a esa elevación, a ser trínitos, cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y espíritu, como le quieran decir. Esa es nuestra tarea hoy por hoy aquí, encarnados en humanos, en este planeta escuela, en este planeta Tierra escuela. Así que, bueno, yo que ustedes lo escucho de nuevo, si tienen posibilidades de comprarlo, ténganlo, denles una leídita cada tanto, porque cada vez que lo leemos es una comprensión un poquito mayor. Al principio es chino básico, algunas partes sigue siendo como un poco chino básico porque es como muy difícil el lenguaje, pero como un trabalengua. Pero bueno, de a poco, no nos apresuremos que hay tiempo y lo importante es ir en el camino. Así que gracias, feliz y bendecido sábado, que tengan muy buenas tardes. Mañana tengo un live a las 3 de la tarde con Graciela, de un espacio que está acá cerca de mi barrio, que bueno, está en el camino de Mujer Medicina, tiene mucha información para contarnos. Así que bueno, si tienen ahí un domingo medio
livianito, no con tantas actividades. Si quieren pasarse a eso de las 4 de la tarde, los esperamos, y si no, bueno, no, queda grabado. Así que recuerden que esto también queda grabado, lo subo después a YouTube. En YouTube es más fácil porque pueden pausar la lectura y volver en otro momento. Instagram no, lo escuchan todo de golpe o tienen que volver a empezar. Así que bueno, gracias por estar, por ser. Si creen que pueden compartirlo, que pueda haber alguien que le resuena o que pueda estar interesado en esta lectura, se agradece la difusión, los comentarios. Son una caricia al alma para mí, porque bueno, quiere decir que hay alguien del otro lado. Igual ya veo que hay alguien del otro lado acá. Les agradezco a todos los que están ahora acá en el vivo. Y bueno, también les agradezco a algunos que me halagan la voz. Para mí, bueno, mi voz es terrible, pero me agradecen el tono de voz y cómo leo. Bueno, gracias, porque a uno generalmente nunca le gusta ni cómo lee, ni el tono de voz, ni nada. Pero bueno, yo lo hago en servicio y bueno, creo que eso es lo que cuenta. Bueno, les mando un beso grande. Gracias. Nos vemos mañana. Chau.